Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos con música, con el tema sueños. Sueños hay que tener mucho, porque de verdad que con ellos se construye el futuro y el presente. La banda Bitoqueao, que nos ha permitido iniciar esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, llevándoles información a Venezuela y al mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí a través de nuestras redes sociales, nuestra plataforma Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Enlazados con nuestras emisoras aliadas, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y me alejé un poquito del panorama del país y las cosas no han cambiado mucho. Sigue la violación de derechos humanos, sigue la persecución a defensores de derechos humanos, siguen las irregularidades ante un poder judicial que es incapaz de reaccionar, ante un poder moral que es incapaz de controlar, ante una ciudadanía expectantes frente a lo que puede estar pasando en un país como Venezuela, manejado por una cúpula podrida que sigue pudriendo lo que toca. Y bueno, esa es la Venezuela que dejé, esa es la Venezuela con la que me consigo y seguimos entonces preocupados por esto. En cuanto a la violación de derechos humanos, hay que señalarles el tema de la prohibición de salida del país del defensor de derechos humanos Alonso Medina Roa por orden de antiterrorismo. Resulta que el único delito del abogado defensor de derechos humanos Alonso Medina es ser defensor de varios de los militares que han sido acusados injustamente por el régimen y que ahora son considerados presos políticos militares del régimen de Nicolás Maduro. Esta situación hizo que durante el día de ayer el abogado fue a iniciar un viaje al exterior por motivos personales, por motivos familiares, de disfrute, y resulta que cuando llega al aeropuerto de Maiquetía, lo retienen, le impiden salir y le dicen, mire señor, usted no puede salir porque usted tiene orden de captura, prohibición de salida del país. A lo que él dice, bueno, me sorprendo porque soy el primero informado sobre eso. Resulta que se le citó para hoy ante la unidad antiterrorismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Resulta que tendrá que dar alguna respuesta. Él está desde las 10 de la mañana hora de Venezuela en esta sede informándose de las razones por las cuales será prohibido salir del país, porque hasta lo que se conoce, la única razón para evitar la salida del país de este señor es que es defensor de militares presos políticos en Venezuela, una circunstancia que demuestra a las claras que se siguen violando los derechos y se sigue sin garantías para los defensores de derechos humanos en el país. De esa violación de derechos humanos en Venezuela y precisamente el gobierno de facto de Nicolás Maduro pues quiere lavarse la cara y eso lo ha realizado también hace muchos años y hoy precisamente Nicolás Maduro realiza esa afirmación a través de la Defensa Pública de Venezuela, ese gran convenio de cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre esa formación y capacitación académica de ese personal en materia de derechos humanos. Esto es lo que viene manifestando Nicolás Maduro, sabiendo que viola los derechos humanos todo el tiempo. Los funcionarios y sobre todo el funcionario chavista Daniel Ramírez lo ha explicado a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen, donde ha mostrado ese acuerdo de formar parte de esta optimización y además de consolidación del sistema de justicia que está trabajando de una forma conjunta por la protección de toda la población en materia de los derechos humanos y sobre todo el derecho humano internacional. ¿A qué estamos jugando en este momento? Es una burla, obviamente es una burla.
Nada más comentando la noticia con la que abrimos esto, la de este defensor de derechos humanos que ha sido convocado por la unidad de antiterrorismo del gobierno. Es una burla, o sea, porque mientras unos funcionarios de las Naciones Unidas y de organismos internacionales dan cursos, talleres, seminarios de defensa de derechos humanos a funcionarios de la administración de Maduro, y el propio Maduro se jacta de que ellos están recibiendo las clases, pues sigue violando los derechos humanos. Y de verdad que esto es una burla, porque es un engaño total. Si usted tiene en un salón a un alumno al cual usted le da clase y no le presta atención, se le saca del salón y listo. Eso es lo que deberían hacer las Naciones Unidas con Nicolás Maduro. Bueno, señor, es una burla que usted esté recibiendo los cursos, talleres, seminarios de defensa de derechos humanos, sus funcionarios los estén recibiendo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los esté recibiendo, y por el otro lado siguen cometiendo abusos peores de los que venían cometiendo hasta este momento. Es una burla, definitivamente. Y es que el Como una Tribunal burla. Supremo de Justicia, Alan, menciona que ha cumplido a cabalidad con todos los procesos, con todos los compromisos en ese plan de asistencia técnica, de cooperación, que han mostrado una plena voluntad en esas atribuciones constitucionales, legales, y que ellos están respetando totalmente el proceso y los estándares internacionales de los derechos humanos. Eso es una No, afirmación que el Tribunal Supremo de Justicia está realizando. no, ellos saben que no es así. El simple hecho de que aún haya, por poner solamente un solo comentario sobre el tema, el simple hecho de que haya más de 6 venezolanos detenidos actualmente en cárceles del país con orden ya de excarcelación, algunos de ellos con orden de excarcelación desde hace 8 o 9 meses, y que el gobierno ni la autoridad judicial hayan hecho el esfuerzo para que esas personas ya estén liberadas, sancionando de una vez a los funcionarios que impiden su salida, demuestra a la clara que es una gran mentira esto del Tribunal Supremo de Justicia y de que ha cumplido los parámetros. No se cumplen los parámetros asistiendo a unas clases, se cumplen los parámetros cuando lo que usted ve en clase lo aplica en el ejercicio. Y definitivamente esto no es lo que está haciendo la justicia en Venezuela. Yo, como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ya hubiese ordenado sanciones jurídicas, acciones de carácter jurídico en contra de aquellos funcionarios que impiden la salida de estos venezolanos que se encuentran con orden de excarcelación y que por una mala intención de funcionarios de la administración pública no han sido liberados. Recordemos el caso de Rafael de Biais, el fotógrafo venezolano que está siendo afectado por esta situación. Y hablando de la justicia, acceso a la justicia habla acerca de ese instructivo de la ONAPRE que violenta así 6 disposiciones constitucionales. La ONG ha explicado que el recorte que la resolución aplicó a las bonificaciones de los funcionarios está fuera de la Constitución, donde en el numeral 1 del artículo 89 se establece que ninguna ley podrá establecer disposición que altere la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Esto es lo que viene mostrando en medio de esto. Eso es lo que da este instructivo ONAPRE que se ha aprobado en el mes de marzo, donde violenta así estas seis disposiciones totalmente constitucionales, entre ellas el derecho al trabajo. Mira, hay algo particular con el instructivo ONAPRE. La gente cree que la lucha de los trabajadores del sector educativo y asistencial en Venezuela es para buscar aumento de salario exclusivamente o para buscar la defensa de sus primas y de sus contrataciones colectivas. No, va mucho más allá de eso. La lucha pasa por la derogación del instructivo ONAPRE, ya que el instructivo ONAPRE es la principal perversión a la hora de tabular los salarios y sueldos de los profesores y de los trabajadores del sector salud. Y con ello todo el resto de la administración pública. Se trata de que ellos crearon un instructivo que se coloca por encima de la ley del trabajo, que es de carácter orgánico, y se coloca por encima de la propia Constitución de Venezuela, violando derechos que son adquiridos por los trabajadores a lo largo de varios años. La principal percepción que se tiene por parte del gobierno es que esto se soluciona dándole más plata a los trabajadores. Y obviamente es un gran engaño,
porque lo que se le está dando a los trabajadores se lo está comiendo la inflación. Ya en algún momento les comentamos sobre este tema. La inflación del bolívar, la inflación, la devaluación del bolívar frente al dólar, está acabando precisamente con los propios sueldos y salarios fijados por el gobierno recientemente en materia laboral. Y es una situación que de verdad está gravemente erosionando la posibilidad de tener un futuro en Venezuela. Y hablando del instructivo NAPRE y de las diferentes protestas que se han venido dando durante todos estos últimos días, y precisamente ayer se dio una de las grandes protestas en el país, e igual se tiene programada para el 4 de septiembre otra protesta si no se continúa y si no se hacen las cosas como se tienen que hacer, si el gobierno no reacciona ante esto. Pues en las calles de Venezuela cada vez se hacen sentir más y se hacen sentir con más fuerza la voz del pueblo, exigiendo así sus propios derechos. Escuchemos. Aquí está la calle con la insurrección. Aquí insurreccionazo, pueblo civil y pueblo uniformado. Este gobierno está violando la Constitución, está regalando el país, está vendiendo el país. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos, a sus hijos? ¿Cuál país? 1 millón de hectáreas entregadas a Irán. Hoy la venta de Sidor al imperialismo ruso, al imperialismo chino. Hoy podemos ver cómo los trabajadores de Sidor están en los portones protestando la venta de Sidor. Hoy quieren cambiar de espiar la atención, que si con los ojitos de Chávez. Pues no, aquí el peo no son los ojitos de Chávez que lo quitaron del Banco de Venezuela. Aquí el peo es el hambre, la miseria, la corrupción, el nepotismo que está acabando con los derechos democráticos, con los derechos constitucionales y siguen violentando la Constitución. Es por eso que no dejaremos la calle, seguiremos en la calle para decirle a este gobierno que el gobierno es el nombre a esta banda de picos, de asaltadores, de pranes, que ya basta, es la hora de salir a luchar. Ahora, yo admiro a ese viejo y digo viejo con mucho cariño, porque ese señor debería estar disfrutando su pensión, su jubilación, debería estar tranquilo en su casa, debería estar haciendo lo que él quisiera hacer. Pero resulta que por culpa del régimen de facto de Nicolás Maduro, por culpa de este chavismo que ha destruido al país y la economía del país, este señor tiene por injusticia social que está saliendo a protestar. Fíjate que tiene un detalle. ¿Le viste la chupeta que tenía el señor en la mano? Eso es un símbolo de que ese señor es diabético y que necesita de esa aliciente de azúcar para poder mantenerse con cierta normalidad. Pero ese señor ha dicho la verdad claramente y es un político, es un líder político nacional, es un líder de la oposición, no, es un simple ciudadano que está exigiendo sus derechos, que está pidiendo por sus derechos. A los 70 y tantos años debe tener ese señor, 80 años, no sé cuántos tendrá, pero lo cierto es que representa claramente el hastío que tiene el venezolano frente a un régimen que no da soluciones. Es que como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo en este programa, al chavismo se le agotó la sinapsis de sus neuronas, ya no conectan neuronas, ya no tiene pensamiento, ya no tiene soluciones para el país. En todo lo que emprende fracasa, en todo lo que hace fracasa. Lo único en lo que no fracasa es en la corrupción, porque parece que esos sí son muy buenos, pero en el tema del robo, saqueo del país, son muy buenos, pero el país no necesita eso. El país necesita soluciones a sus graves problemas, y es lo que el chavismo indudablemente no aporta a Venezuela. Y eso, Alan, lo mencionamos cuando hablas acerca del tema de la diabetes, del azúcar que puede ese señor estar requiriendo. Sabemos que si ellos están exigiendo estos derechos y que están exigiendo ese dinero, no es del gobierno, es de ellos, ese que trabajaron durante toda su vida
que se proyectaron en una empresa, darle todo a esa empresa para que el día de mañana a esta edad, precisamente a esta edad de los adultos de la tercera juventud, como nosotros lo mencionamos, no de la tercera edad, sino de la tercera juventud, estar tranquilos, estar relajados, no estar en las calles protestando y otros saliendo por las diferentes trochas o por las diferentes zonas buscando países de acogida, porque el gobierno les está literalmente, Alan y audiencia, robando todos los recursos que trabajaron para tener una vida tranquila. Es más, tener bienestar, ni siquiera es una buena vida, es tener bienestar. Bueno, escuchaba yo con sorpresa ayer a Nicolás Maduro diciendo que él quería un régimen tributario de primer mundo, parecido al régimen tributario de Estados Unidos o de cualquier país de Europa. Pero la diferencia está en que cada dólar, cada euro que usted coloca en el sistema tributario de estos países se ve en obras, se ve en atención, se ve en generación de perspectiva de futuro para un país. Cada dólar que se invierte en renta en los Estados Unidos genera un impacto social que beneficia al país. Y a pesar de que los regímenes en Europa son altos, las tasas impositivas son muy altas, lo ves tú en la calle, ves buenos servicios públicos, ves eficiencia y atención, ves que la seguridad social está garantizada, ves que las personas, incluso hasta aquellas que forman parte de poblaciones consideradas en riesgo, son atendidas. Es decir, hay un welfare state, un grado de satisfacción para el país. Pero yo oigo de verdad con bastante impresión, por decir una palabra, lo dicho por Maduro, y digo yo, ¿qué venezolano está conforme con lo que recibe del Estado? ¿Qué venezolano está satisfecho con la situación que ha planteado el régimen de destrucción de servicios públicos, de destrucción de vías de comunicación, de afectación y pocas posibilidades para el desarrollo de su país? O sea, si esa es la propuesta de cambio, la moneda de cambio de Maduro, pues indudablemente no va a tener éxito, como en otras cosas nunca ha tenido éxito en el país. Pero esta es la situación verdadera de Venezuela. Un país sometido, repito, por una cúpula podrida que sigue insistiendo en manejar Venezuela como si fuera una hacienda. Y en el próximo segmento comentamos lo del 1.000.000 de hectáreas, porque me parece que le hemos dado muy pasito a ellos. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, mañana es otro día. Estaremos mejor para mañana, seguramente. El tema de Fanny Lu nos permite iniciar así el segundo segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Y Maduro propone a Colombia crear una gran zona económica en la frontera. Así lo viene manifestando, lo ha anunciado Nicolás Maduro. Se pondrá en contacto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y lo hará con la finalidad de crear esa gran zona económica comercial entre los territorios fronterizos conformados por los departamentos norte de Santander y el estado Táchira, que sería pues un total beneficio binacional, es lo que ha mencionado. Vamos a proponerle al presidente Gustavo Petro la construcción de esta gran zona económica comercial productiva, el norte de Santander y el Táchira completamente. Esta es una zona totalmente binacional de desarrollo económico, comercial, de desarrollo productivo. Ha llegado la hora de que construyamos, es lo que ha ratificado Nicolás Maduro. Pero recordemos también ante esto, Alan, que el doctor José Neira Rey, quien fue un gran periodista, abogado de esta región, pues siempre mantuvo esta zona económica y fue por la cual él luchó durante muchos años para que se lograra, pero que el gobierno venezolano no dio la mano, no dio pie con bola para realizar este intercambio. La verdad verdadera es que esta no es una idea original, empezando por allí. La idea original es de personas que, como el doctor Neira, venían trabajando desde la década de los 70 prácticamente para proponer este modelo de integración. No se dio por diversas circunstancias y mucho menos se va a dar ahora, y te lo voy a explicar por qué. Porque el tema es que no puedes simplemente decretar zonas especiales
tienes que darle infraestructura, servicios, apoyo a la producción, créditos, todas las oportunidades que se puedan dar para generar una zona, por lo menos del lado venezolano. O sea, no me puedo imaginar una zona industrial sin luz, como ocurre regularmente en el eje San Antonio Ureña. No me puedo imaginar una zona industrial sin agua, como lo que ocurre generalmente en ese mismo eje industrial. No puedo pensar en malos servicios públicos, ni en comunicaciones, ni en sistemas de comunicación deficientes. O sea, para poder hacer eso, hay que trabajar primero en la producción, en los factores de producción, en los factores que permitan desarrollar esa zona. Porque del lado colombiano me parece que hay oportunidades, pero del lado venezolano pudiera haber siempre y cuando el régimen garantice por lo menos los servicios públicos. Y eso no lo puede garantizar en este momento. Venía comentando hace algún rato que habíamos tratado muy bien al régimen con esto de el 1 millón de hectáreas de Irán. Cuando Nicolás Maduro, el día miércoles pasado, habla y confiesa, reconoce que sí es verdad que se ha hablado de esto, de entregar 1 millón de hectáreas y que esto sirve para la producción del país y para generar exportaciones y para generar beneficios a Venezuela e Irán. Lo que se olvida Maduro es que la Constitución de Venezuela prohíbe enajenar, grabar, ceder, prestar cualquier parte del territorio nacional a otra nación extranjera. Y eso ya de por sí es un freno total a cualquier proyecto de ese tipo. No solamente eso, Irán, a través de sus voceros, ha dicho que considera ese 1 millón de hectáreas reserva estratégica de Irán. Cuando un país dice que tiene una reserva estratégica, quiere decir que eso es de manejo, uso y manejo exclusivo del país que señala esa zona. Es decir, que Irán está diciendo que ese 1 millón de hectáreas no correspondería al territorio, a la explotación a favor alguna de Venezuela, sino que sería exclusivamente para los intereses de Irán. Lo está declarando reserva estratégica internacional. Ahora, cuando ocurren estas versiones, uno espera que por dignidad la Asamblea Nacional, el fiscal de facto, la Procuraduría Nacional, el propio Congreso, dijeran, esto no se puede hacer. Le pusieron un parado al régimen, pero cometiendo el delito de traición a la patria, no solamente el que ejecuta, sino también el que no acciona en contra de esa acción, pues ellos también se han convertido en cómplices del delito de traición a la patria. Y uno se indigna como venezolano al ver la poca reacción que ha tenido esto en el campo del chavismo. Un chavismo que se llenó mucho la boca hablando de soberanía y que está entregando la soberanía precisamente a través de esta acción de la entrega de 1 millón de hectáreas al régimen de Irán. Creo que Maduro cometió ya un acto de traición a la patria, no solamente cuando firmó esto a espaldas del país en Irán, sino el miércoles pasado, cuando declaró públicamente, en un hecho público, notorio y comunicacional, su delito. Y hablando de economía y de entregar esos terrenos, ayer precisamente la Cámara Agropecuaria pues estaba hablando acerca de eso, bueno, proteja al campo y al agro venezolano que lo necesita el financiamiento, necesita no que le entreguen terrenos a otros países, sino que produzcan realmente en Venezuela. Pero también encontraba algo muy curioso, Alan y audiencia, y es que Rusia quiere ampliar la injerencia en Venezuela y ampliar esa injerencia en Venezuela, según ese embajador de Putin, donde busca reforzar esa seguridad alimentaria. ¿Qué tantos favores le debe el gobierno venezolano, en cabeza de Nicolás Maduro, a otros países? Bueno, es que el tema está que nuestra deuda no es una deuda productiva.
O sea, si tú te pones a ver, la deuda con Rusia es de armamento militar. O sea, eso no implica para nada la mejora productiva de Venezuela. Entonces Venezuela, el régimen de facto, quiere pagar una deuda de carácter militar con las empresas básicas de Guayana. Quiere pagarle a Irán otras deudas que se tienen por suministro petrolero, porque debemos reconocer, Venezuela importó petróleo o sigue importando petróleo desde Irán. Es una cosa increíble, un país petrolero importando petróleo. Pero no conforme con eso, están las asociaciones estratégicas que buscan generar algún tipo de protección o beneficio o clan político internacional que lo defienda de las sanciones frente a los Estados Unidos y que lo defienda frente a las exigencias internacionales de democracia, apertura, defensa de derechos humanos en Venezuela. Ocurre entonces que este régimen, llevado por esa intención, está entregando prácticamente el país. Y yo pregunto, ¿qué vamos a hacer los venezolanos? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a aceptar esta situación o vamos a reaccionar? Es allí donde está el verdadero planteamiento. Y en otro orden, la profesora Elsa Castillo sigue denunciando la persecución por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Escuchemos. Y yo soy profesora de dibujo, por lo cual soy muy observadora. Desde cuando la policía, que anda hasta con las botas rotas, que eso no pasaba antes, pero ahora sí, que anda a veces con las botas rotas, dañadas, estos andaban impecables, de arriba abajo. Para mí eso fue sospechoso. Para mí esos señores ni siquiera, es posible que ni siquiera sean de ese cuerpo policial. Y en una camioneta de esas que uno la ve y uno palidece. Uno palidece y casi se desmaya de lo que piensa cuánto cuesta esa camioneta. Como $160,000 o algo así. Una camioneta que le ronca el mambo. Por favor, por favor. Una camioneta que da vergüenza que un ciudadano que ponga sus posaderas en esa camioneta se vaya a meter con unos trabajadores muertos de hambre, chicos. Porque a fin de cuentas los trabajadores venezolanos, no nos gusta decirlo, pero sí, somos unos muertos de hambre, ¿vale? Somos tan muertos de hambre que tenemos que salir a la calle a decirle al otro, entrégame mis reales para comprar mi comida. ¿Y desde cuándo eso es un delito? ¿Desde cuándo? Eso no es un delito. Y esos policías debían tener vergüenza. Si efectivamente son policías, debían tener vergüenza. Debían recordar que los educadores y los dirigentes sindicales estamos luchando por el bienestar de ellos, de sus hijos y de sus nietos. Respeten, señores, respeten. ¿Cómo la autoridad del Estado venezolano, que tiene el predominio de las armas en Venezuela, persigue a una mujer por exigir sus derechos? ¿Hasta dónde el abuso? ¿Hasta dónde la falta de respeto frente a la ciudadanía? Ella tiene derecho de exigir el pago de los compromisos salariales que tiene el Estado venezolano. Y la respuesta del Estado venezolano no es decirle, mira, esto se va a pagar así, vamos a ver cómo te pagamos, sino la respuesta del Estado venezolano es montarle un operativo de persecución. Y no les da vergüenza. Y no les da vergüenza. Pero como esta profesora, hay miles de venezolanos que están saliendo a protestar y a exigir en este momento en el país. Y con este tema de conexión de Yeye Omega, seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia en esta segunda hora. Recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Continuando en otro orden informativo, existe uno de los grandes interrogantes y es con el tema de la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos en el país. Nicolás Maduro ha dicho que sustituirá la Ley de Precios Justos. Ese es uno de los interrogantes. Así Nicolás Maduro lo ha anunciado, que se está trabajando en este proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos en el país, que además se va a sustituir por la Ley de Precios Justos. Tenemos que ir haciendo y realizando ajustes y adaptaciones al sistema legal de protección de consumidores venezolanos, es lo que ha ratificado
tenemos una vieja y ya superada ley de los precios justos. Es una realidad y está en práctica total, lo ha mencionado, lo sigue ratificando luego de lo que ya hemos pasado, pues ahora es el momento del cambio, lo ha expresado. En este sentido también ha indicado que próximamente se entregarán al presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, este tipo de documentos donde se abre así el debate en la Asamblea Nacional. Esta futura legislación se une a este proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y además de los municipios. Es lo que ha ratificado, hemos hablado en el segmento anterior, que Nicolás Maduro pues le propone al gobierno de Gustavo Petro crear unas zonas económicas en frontera, que sean unas zonas en común, para que se puedan llegar a unos consensos bilaterales y binacionales fronterizos, iniciando con la zona norte de Santander, Estado Táchira, norte de Santander, para así luego replicarlas en otras zonas. Esto es lo que habla acerca de esa ley de precios justos que pues piensa sustituirla por esa protección de derechos socioeconómicos en el país. Y en otro orden, hablando del tema de salud, Venezuela cae en un déficit de dosis y además de desinformación. Las vacunas contra el rotavirus y el neumococo son inexistentes en la red pública del país. Solo hay dosis del sistema privado y esto pues tiene un costo entre $60 y $100, lo que hace pues muy cuesta arriba para muchas familias. Tienen una canasta alimentaria, además que esto se ha multiplicado en 15 veces ese salario. Mercedes Vera, quien busca vacunas contra la hepatitis B para su bebé de 2 meses en Venezuela, donde las tasas de inmunización básica experimentan un alarmante retroceso. Ha sido muy complicado, un camino aquí, camino allá, y no lo consigo. Y esto lo ha manifestado esta mujer de 28 años con su niña en los brazos en un punto de vacunación estatal en un parque del centro de Caracas. El déficit de vacunas en este sistema de salud pública y la falta de información en torno a las diferentes campañas estatales. Madres como Mercedes, pues realizan una peregrinación por los diferentes centros habilitados sin saber dónde poder encontrar estas dosis necesarias para sus hijos. Han llevado las tasas de inmunización regular por debajo del 95% requerido para evitar los brotes, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. No llegan a 80% según la OMS tras 5 años de la caída. Y la cobertura en la poliomielitis, por ejemplo, que es alrededor del 50%, lo menciona la pediatra María Graciela López, quien es miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, que además cita unas cifras de la OMS. El Ministerio de Salud dejó de divulgar los diferentes indicadores desde el año 2016 y pone en total riesgo y bastante delicado la reemergencia de las enfermedades, y es lo que advierte este especialista. Recordemos que la data el gobierno no la ha actualizado, por eso, en medio de esa data que no se ha actualizado, no se creó un plan de vacunación exacta, veraz, para enfrentar la pandemia del COVID-19. Ahora tenemos otras enfermedades que habían sido erradicadas, que nuevamente retornan al país porque se tiene ese déficit en la vacunación. Recordemos también que el gobierno venezolano no ha pagado la deuda que tiene, y esto pues complica aún muchísimo más la situación. Y hablando del tema de salud y hablando del tema de vacunas, pues no hay vacunas para los niños venezolanos por culpa de este régimen de facto. Y vamos a escuchar, este es un trabajo por cortesía de La Voz de América. Venezuela le debe al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud $11 millones, tal y como lo han confirmado sus directivos. Esa deuda le impide acceder a vacunas a bajos precios. Que para este año que estamos transcurriendo no hay vacuna para los niños venezolanos. Las pocas vacunas que hay son la bivalente viral, que es sarampión y rubiola,
que la está donando OPS y la UNICEF, y están donando la tercera dosis de OPV, que es la vacuna de polio oral. Pero tú no puedes poner, Adriana, la salud de un pueblo, en este caso el pueblo venezolano, en manos de donaciones. El gobierno de Venezuela ha dicho en varias oportunidades que la escasez de tratamientos médicos obedece a las sanciones económicas que pesan sobre sus funcionarios y al bloqueo de fondos en el exterior. Sin embargo, especialistas ven con preocupación que el programa de inmunizaciones excluya a numerosos venezolanos. Que estamos junto con Perú, República Dominicana y Panamá en alto riesgo de que aparezca la poliomielitis, que ellos tienen menos de 80% de porcentaje vacunal, nosotros tenemos 50.5%. La vacuna contra la diarrea aguda causada por el rotavirus fue retirada del esquema de vacunación. La vacuna contra las infecciones respiratorias severas, como es la neumonía, la neumococo, vacuna contra el neumococo, también fue retirada. Y sin ton ni son, nos hemos quedado sin esas vacunas sin ningún tipo de explicación. Enfermedades como la difteria y el sarampión reaparecieron hace unos 5 años, precisamente por esta baja cobertura de vacunas, según los especialistas consultados. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Notiaudio, Con el tema de vacunación en el país, lo recordaba, no se pagó la deuda. La vicepresidenta Delcy Rodríguez comentó el año pasado que se habían generado los pagos. La OPS le dijo, no, acá no se han registrado ningunos pagos, aquí no hay ninguna factura de pagos y por eso tenemos la situación que tenemos en el país. Vámonos a esta hora con el Notiaudio del Pitazo. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Leyes inmobiliarias afectan la construcción de viviendas en Venezuela. Enrique Madureri Mijares, de la Cámara Venezolana de la Construcción, lo explica para Circuito Éxitos. El sector de vivienda está restringido por las leyes que afectan. La ley del deudor hipotecario, que no permite que haya hipotecas, que no permiten que hayan créditos hipotecarios, la ley de estafa inmobiliaria, que no permite que haya preventa, y la ley de alquileres, que es la que realmente movería el sector en este momento, porque hay demasiadas viviendas disponibles, sí. y de verdad que fuera un batacazo que logremos tener esa ley de alquileres y que se pueda ampliar y esas viviendas que están desocupadas puedan alquilarse. ¿Cuántos candidatos se han postulado para las primarias opositoras de 2023? Nos responde Alonso Calatrava. Coordinador político de Voluntad Popular, Freddy Superlano, propuso a los demás miembros del partido que Juan Guaidó sea el candidato de las primarias de la oposición de cara a las elecciones presidenciales del año 2024. Con este anuncio, al menos 11 nombres de la oposición perfilan como candidatos para las elecciones primarias del año 2023. Entre estos nombres se encuentran María Corina Machado, Delsa Solórzano, Carlos Ocariz, Enrique Capriles, Juan Pablo Guanipa, Nick Merevas, Carlos Prosperi y Henry Falcón. Hasta el momento no hay una fecha para estos comicios. Autoridades contabilizan al menos 200 viviendas inundadas por lluvias en Portuguesa. Escuchamos un reporte de María Ángel Moro. Las lluvias registradas entre la madrugada del sábado 20 y el lunes 22 de agosto causaron el desbordamiento de los ríos Portuguesa, Sarara y Bocoy, inundando viviendas, calles y sembradíos. Esto según el reporte de las autoridades de la región. Hasta la tarde de este lunes, los funcionarios se encontraban haciendo recorridos y monitoreos en las zonas afectadas, contabilizando unas 200 familias a las que el agua les inundó sus viviendas y que perdieron algunos enseres. Extorsionadores lanzan granada contra ferretería de Cabimas. Mayret Casanova nos comenta lo siguiente. Durante un procedimiento policial fue asesinado uno de los involucrados en un atentado con granada ocurrido contra una ferretería del municipio Cabimas en el estado Zulia. Las autoridades lo identificaron como miembro de una banda delictiva que opera en la costa oriental del lago, la cual está vinculada con llamadas y mensajes extorsivos contra empresarios y ganaderos. En Caracas, desconocidos matan a golpes a estilista tras acusarlo de hurtar un teléfono. Glorimar Fernández amplía esta información para nosotros. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo en el sector El Terminal del bloque 14 en Kennedy.
Al parecer, amigos y vecinos tomaban bebidas alcohólicas cuando desapareció un teléfono celular. Por este hecho, culparon a Johnny Maldonado, de 27 años de edad. Los agresores se lo llevaron a la fuerza a un apartamento de la zona y lo golpearon hasta matarlo. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Recuerda que en El Pitazo queremos que te conviertas en nuestro superaliado. Tu aporte mantendrá vivo el periodismo independiente y nos ayudará a continuar sonando donde otros callan. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. De Pentino, llegamos a la última parte, al último pedacito de esta torta que se llama Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. A través de nuestras redes sociales oficiales, recordarles que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Y en otro orden noticioso, designan a un militar como presidente del metro de Maracaibo. ¿Qué tiene que ver militar con la presidencia del metro? Esas son las cosas y el mundo mágico e irreal de Nicolás Maduro Ramírez González, quien va a sustituir a Alex Ayala, quien venía ocupando la presidencia del sistema ferroviario occidental desde el año 2019. Así, el Ministerio del Transporte nombró a Miguel Ramírez González como presidente de la empresa Metro de Maracaibo. Esta designación quedó establecida en la resolución número 042, publicada en la Gaceta Oficial el pasado viernes 19 de agosto. Ramírez González sustituirá, como lo mencionaba, a Alex Ayala, quien venía ocupando la presidencia del sistema ferroviario occidental desde el año 2019. Lo ha reseñado un diario local. Ramírez González es general de división y cumplió funciones como presidente de la Operación de Desarrollo Regional del Zulia. El nombramiento ocurre días después de que Nicolás Maduro nombrara a Juan Dubelay como el nuevo presidente del Metro de Caracas, quien había ejercido anteriormente como segundo comandante estratégico operacional, como jefe de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así, otro militar que empieza a ejercer funciones en áreas donde uno empieza a generarse muchísimas preguntas. ¿Qué hace un militar ejerciendo la presidencia del Metro de Maracaibo? Vamos a ver qué funciones va a realizar ahí. Bien sabemos que se siguen usurpando los diferentes reglamentos y las diferentes funciones de acuerdo a las designaciones que viene realizando este gobierno de facto de Nicolás Maduro. Pero vamos a escuchar a Nickmer Evans, quien ha señalado que su partido Movimiento Democracia e Inclusión exige la libertad del trabajador Douglas González, quien es un preso político de este régimen, del régimen de Nicolás Maduro. Escuchemos. Nos encontramos desde el municipio Rojas, en el estado Barinas, junto a Adolfo y Alexander Rodríguez y todo el equipo que hemos constituido del Movimiento Democracia e Inclusión en el marco del debate de Venezuela 20 puntos. Hemos analizado las propuestas, hemos conversado con la gente, hemos hecho actividades casa por casa en función de poder integrar todo el esfuerzo por la lucha de la redemocratización y la reinstitucionalización de nuestro país. En ese sentido nos sentimos muy alegres por la posibilidad de dejar instalado este equipo y, por otra parte, aprovechar esta juramentación para seguir en la lucha en el marco de lo que es la necesidad del respeto de los derechos humanos en Venezuela. Y en el marco de eso, ratificamos la exigencia desde el Movimiento Democracia e Inclusión por la libertad de todos los presos políticos, militares y civiles. Y entre ellos ratificamos la necesidad de que sea liberado de manera inmediata Douglas González de Benalún CBG, que fue arbitrariamente detenido, trabajador, luchador, que está solicitando todo lo que son requerimientos en función de la defensa de los derechos de los trabajadores en Venezuela y ha sido detenido arbitrariamente. Desde acá mantenemos la lucha por nuestras comunidades, denunciamos la grave situación
que existe en este momento en relación a las lluvias en el estado de Barinas y específicamente en el municipio de Rojas. Y seguimos ahora para San Fernando de Apure en función de poder seguir difundiendo Venezuela 20 puntos. Y después de escuchar las declaraciones de Nigmer Evans acerca de estos presos políticos y uno en específico, hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de la plataforma Siempre Venezuela, a través de nuestras redes sociales oficiales. Agradecemos en el Control Master a Camilo García, quien les habló Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.